Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La fe no muere cuando dejamos de creer, muere cuando dejamos de sentir. Porque creer sin sentir cansa, esperar sin sentir cansa, seguir sin sentir desgasta. Y llega un momento muy peligroso. No es cuando dudas, no es cuando lloras, ni siquiera cuando reclamas. Es cuando ya no haces nada de eso. Cuando la fe sigue ahí, pero ya no pesa, ya no duele, ya no pide nada. Ese es el momento en que la fe casi se acaba. Y la Biblia también habla de ese lugar. Existe una idea silenciosa que muchas personas cargan por dentro y casi nunca expresan, que la fe debería ser fuerte todo el tiempo, que debería sostener, que debería dar ánimo, que debería producir paz. Pero la Biblia no describe la fe como una fuerza constante, la describe como una relación viva, y toda relación viva atraviesa desgaste. La fe no desaparece de repente, no se rompe de un día para otro, no muere en una sola decisión. La fe se va vaciando lentamente. Primero pierde entusiasmo, luego pierde emoción, después pierde palabras. Y finalmente, pierde la expectativa. Pero aún así, sigue ahí. Ese estado es confuso, porque no es fe vibrante, pero tampoco es incredulidad. No es abandono, pero tampoco es descanso. Es una fe cansada de sostener. La Biblia conoce bien ese lugar. Elías, el profeta, llegó allí después de uno de los momentos más intensos de su vida. Había visto fuego caer del cielo, había visto una respuesta clara, innegable, pública. Había visto a Dios actuar de una forma que muy pocos vieron, y aún así, poco tiempo después, se sentó solo en el desierto y pidió morir. No pidió una respuesta, no pidió un milagro, pidió parar. Y esto es importante. Elías no dejó de creer, dejó de tener fuerzas. La fe casi se acaba cuando el cuerpo y el alma están exhaustos, cuando se ha esperado demasiado tiempo, cuando se ha sostenido demasiado peso, cuando se ha sido fuerte por demasiado tiempo. La fe no siempre se quiebra por falta de convicción, a veces se quiebra por exceso de resistencia. Y este detalle cambia la forma en que entendemos la espiritualidad, porque muchas personas no abandonan la fe porque no creen, la abandonan porque ya no pueden seguir cargando todo solos. El salmista expresó ese estado con una honestidad brutal. ¿Por qué estás abatida, alma mía? Esa no es una oración dirigida al cielo, es una conversación interna. Es alguien hablándose a sí mismo porque ya no siente que las palabras lleguen a otro lugar. Cuando la fe casi se acaba, la persona deja de hablar hacia afuera y empieza a hablar hacia adentro. Empieza a preguntarse si todo esto sigue teniendo sentido, si vale la pena seguir esperando, si vale la pena seguir creyendo de esta forma. Pedro vivió ese punto exacto. Creía, pero negó. No porque dejara de creer en Jesús, sino porque el miedo fue más fuerte que la fe. En ese instante su fe no murió, pero quedó herida, y la herida no se cerró con palabras, se cerró con el silencio. El canto del gallo no destruyó su fe, la expuso. Mostró cuán frágil era cuando ya no estaba sostenida por la multitud, por los milagros, por la seguridad que le daban los demás. La fe casi se acaba cuando queda sola, cuando no hay aplausos, cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando creer se vuelve un acto privado, silencioso y pesado. La Biblia está llena de personas que llegaron a ese punto, personas que siguieron creyendo, pero ya no sentían nada, personas que no abandonaron, pero tampoco avanzaron, personas que simplemente permanecieron. Y permanecer sin sentir es una de las cosas más difíciles que existen, porque el dolor al menos tiene voz, la duda al menos se mueve, pero el vacío solo está. La fe casi se acaba cuando la espera se vuelve costumbre, cuando ya no se espera con expectativa, sino con resignación, cuando ya no te preguntas cuándo, sino si alguna vez. Ese cambio interno es silencioso pero profundo. Muchas personas confunden ese estado con madurez espiritual. Dicen que ya no esperan nada para no decepcionarse, pero en el fondo, eso no es madurez, es cansancio. La Biblia no romantiza ese cansancio, lo muestra, lo registra, lo respeta. El mismo Jesús pasó por un momento así. En la cruz, pronunció palabras que casi nunca se explican con profundidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una frase simbólica, es una expresión real de alguien que, aún creyendo, no siente la presencia que siempre sintió. Ese momento no niega su fe, la humaniza. La fe casi se acaba cuando la persona sigue creyendo en Dios, pero ya no siente a Dios cerca.
Cuando la fe existe como concepto, pero no como experiencia. Cuando las palabras siguen ahí, pero el corazón ya no responde. Ese tipo de fe no se muestra en los testimonios que escuchamos. No se predica desde un púlpito. No se celebra en público. Es una fe silenciosa, frágil, invisible, pero es real. Y quizás sea la fe más honesta que existe, porque no depende de las emociones. No se apoya en los resultados. No se sostiene en respuestas rápidas. Solo permanece. Así que si hoy sientes que tu fe está débil, que ya no tienes palabras, que ya no sabes qué pedir, ni qué esperar, eso no significa que todo terminó. Significa que llegaste a un punto que la Biblia reconoce y respeta. La fe casi se acaba cuando deja de fingir, cuando deja de aparentar seguridad, cuando deja de sostener una imagen, cuando se permite ser frágil. Y curiosamente, es justo ahí donde algo cambia. No siempre cambian las circunstancias, no siempre se va el dolor, pero sí cambia la forma de creer. La fe que sobrevive al cansancio ya no necesita probar nada, ya no necesita explicarse, ya no necesita justificarse. Es una fe que existe sin ruido, en silencio. Tal vez tu fe no esté muriendo, tal vez esté soltando peso, tal vez ya no necesita ser fuerte todo el tiempo, tal vez solo necesita ser real. La Biblia no promete que la fe siempre se sentirá viva y emocionante. Promete que no estarás solo, incluso cuando sientas que casi se acaba. Quizá hoy no tengas fuerzas para creer como antes, y tal vez eso no sea un fracaso. Tal vez tu fe no necesita avanzar, solo necesita quedarse. Y si aún estás aquí, si aún escuchas, si aún te haces estas preguntas, entonces puede que tu fe no haya terminado. Solo está en silencio, descansando. Gracias por escuchar. Si esto te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.